La garantía jurisdiccional de la Constitución, una obra de Hans Kelsen. La justicia constitucional. Preámbulo. El presente estudio trata el problema de la garantía jurisdiccional de la Constitución, denominada generalmente justicia constitucional, desde un doble punto de vista. Se expone en primer lugar cuestión teórica, la naturaleza jurídica de esta garantía, fundándose en última instancia en el sistema sobre el cual el autor ha dado ya una explicación de conjunto en su teoría general del Estado. El estudio busca luego, cuestión práctica, los mejores medios para realizarla. El autor se apoya en este aspecto en las experiencias que ha tenido después de varios años en su calidad de magistrado y ponente, Judge Reporter permanente de la Alta Corte Constitucional de Austria. En efecto, la Constitución austríaca, votada en 1920 sobre la base de un proyecto elaborado por el autor a petición del gobierno austríaco, ha dado a la institución de la jurisdicción constitucional un desarrollo más completo que ninguna constitución anterior. El problema jurídico de la regularidad. La garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional, es un elemento del sistema de los medios técnicos que tienen por objeto asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales. Estas funciones tienen en sí mismas un carácter jurídico. Constituyen actos jurídicos, son actos de creación de derecho, esto es, de normas jurídicas o actos de ejecución de derecho creado, es decir, de normas jurídicas puestas. En consecuencia, tradicionalmente se distinguen las funciones estatales en legislación y ejecución, distinción en que se opone la creación o producción del derecho a la aplicación del derecho, considerada esta última como una simple reproducción. El problema de la regularidad de la ejecución, de su conformidad a la ley y por consiguiente el problema de las garantías de esta regularidad son temas muy frecuentemente abordados. Por el contrario, la cuestión de la regularidad de la legislación, es decir, de la creación del derecho y de la idea de garantías de esta regularidad, atraviesan ciertas dificultades teóricas. Que no existe una petición de principio cuando se pretende regular la creación del derecho conforme a un padrón que no ha sido creado, sino mediante el objeto que se piensa regular. Y la paradoja que reside en la idea de una conformidad del derecho al derecho es tanto más grande que en la concepción tradicional se identifica sin más legislación y creación del derecho, y de ahí ley y derecho. De suerte que las funciones reunidas bajo el nombre de ejecución, la jurisdicción y más especialmente la administración, parece, por así decirlo, que son funciones exteriores al derecho y que, hablando estrictamente del derecho, no crean sino solamente aplican el derecho, que reproducen en derecho cuya creación estaría acabada ante ellas.
Si se admite que la ley es todo el derecho, regularidad equivale a legalidad. No resulta entonces evidente que se pueda extender más la noción de regularidad. Pero esta concepción de la relación entre legislación y ejercicio es inexacta. Estas dos funciones no se oponen de modo absoluto como la creación a la aplicación del derecho, sino de manera puramente relativa. En efecto, observando más de cerca, cada una de ellas se presenta a la vez como un acto de creación y de aplicación del derecho. Legislación y ejecución son no dos funciones estatales coordinadas, sino dos etapas jerarquizadas del proceso de creación del derecho y dos etapas intermedias. Este proceso no se limita a la sola legislación, sino comenzando en la esfera del orden jurídico internacional superior a todos los órdenes estatales. Sigue en la Constitución para llegar, en fin, a través de las etapas sucesivas de la ley, del reglamento, de la sentencia y del acto administrativo, a todos los actos de ejecución material de estos últimos. En esta enumeración, en que no consideramos más que las fases intraestatales, solo se pretende indicar esquemáticamente las etapas principales de este proceso, en el curso del cual el derecho regula su propia creación y el Estado se crea y se vuelve a crear sin cesar mediante el derecho. Constitución, ley, reglamento, acto administrativo y sentencia, acto de ejecución, son simplemente los estadios típicos de la formación de la voluntad colectiva en el Estado moderno. Ciertamente la realidad puede diferir de este tipo ideal. Entre otras modificaciones posibles al curso típico del procedimiento de creación del derecho, ocurre, por ejemplo, que no es necesario que el reglamento, es decir, una norma general que emana de las autoridades administrativas, se inserte entre la ley y el acto individual. Incluso puede suceder que el reglamento intervenga inmediatamente en base a la Constitución y no únicamente en ejecución de una ley. Sin embargo, aquí nos situaremos en principio en la hipótesis típica indicada. Si la Constitución regula en lo esencial la confección de las leyes, entonces la legislación es, frente a la Constitución, aplicación del derecho. Por el contrario, frente al reglamento y frente de los otros actos subordinados a la ley, la legislación es creación y la creación del derecho frente a la sentencia y frente al acto administrativo que lo aplican. Estos, a su vez, son aplicación del derecho si se mira hacia abajo, esto es, hacia los actos a través de los cuales la sentencia y el acto administrativo son ejecutados. El derecho es el camino que recorre desde la Constitución hasta los actos de ejecución material. No deja de caracterizarse, de manera que si la Constitución, la ley y el reglamento son normas jurídicas generales, la sentencia y el acto administrativo constituyen normas jurídicas individuales. La libertad del legislador, quien no está subordinado más que a la Constitución, se encuentra sometida a límites relativamente débiles. Su poder de creación continúa siendo relativamente grande. Sin embargo, a cada grupo en que se desciende, la relación entre libertad y limitación se modifica en favor del segundo término. La parte de la aplicación aumenta.
la de la libre creación disminuye. Cada grado del orden jurídico constituye a la vez una producción de derecho frente al grado inferior y una reproducción del derecho ante el grado superior. La idea de regularidad se aplica a cada grado en la medida en que cada grado es aplicación o reproducción del derecho. La regularidad no es entonces sino la relación correspondiente entre un grado inferior y un grado superior del orden jurídico. No es únicamente en la relación entre los actos de ejecución material y las normas individuales, decisión administrativa y sentencia, o en una relación entre estos actos de ejecución y las normas generales, legales y reglamentarias, en donde se puede postular la regularidad y las garantías propias a asegurarla, sino también en las relaciones entre el reglamento y la ley y entre la ley y la Constitución. Las garantías de la legalidad de los reglamentos y las de la constitucionalidad de las leyes son entonces tan concebibles como las garantías de la regularidad de los actos jurídicos individuales. Garantías de la Constitución significa entonces garantías de la regularidad de las normas mediante subordinadas inmediatamente subordinadas a la Constitución, es decir, esencialmente garantías de la constitucionalidad de las leyes. Que la aspiración de las garantías de la Constitución se manifieste y que la cuestión sea científicamente discutida todavía en la actualidad, o más exactamente, solo en la actualidad, se debe a la vez a razones teóricas y a razones políticas. Por una parte, todo hace mucho tiempo que apareció, no hace mucho tiempo que apareció la idea de la estructura jerárquica del derecho, o lo que es lo mismo, de la naturaleza jurídica de la totalidad de las funciones estatales y sus relaciones recíprocas. Por otra parte, si el derecho de los estados modernos, que representa cantidad de instituciones destinadas a asegurar la legalidad de la ejecución, no toma, por el contrario, sino medidas muy restringidas para asegurar la constitucionalidad de las leyes y la legalidad de los reglamentos, obedece a motivos políticos, y estos motivos no se mantienen sin influencia en la formación de la doctrina, de la cual debería ser la primera en proporcionar explicaciones sobre la posibilidad y la necesidad de semejantes garantías. Así sucede en particular en las democracias parlamentarias de Europa, surgidas de monarquías constitucionales. La teoría jurídica de la monarquía constitucional tiene todavía en la actualidad, en la que esta forma de Estado tiende a pasar al segundo plano, una gran influencia, sea de modo consciente ahí donde se requiere organizar la república sobre el modelo de la monarquía con un fuerte poder presidencial, o de manera inconsciente la doctrina de institucionalismo determina en una gran medida la teoría del Estado. La monarquía constitucional, que surge de la monarquía absoluta, tiene como consecuencia una doctrina que en varios sentidos se encuentra guiada por el deseo de hacer creer que la disminución del poder que ha sufrido el monarca antes absoluto es pequeña e insignificante, tratando incluso de disimularla completamente. Es cierto que en la monarquía absoluta
La distinción entre el grado que ocupa la Constitución y el grado que ocupan las leyes es teóricamente posible. Sin embargo, esta distinción no juega prácticamente papel alguno. La Constitución consiste en un solo principio. Toda expresión del monarca es una norma jurídica obligatoria. No existe pues una forma constitucional particular, es decir, normas jurídicas que sometan a reglas diferentes la confección de leyes y la revisión de la Constitución. Así, el problema de la constitucionalidad de las leyes no tiene sentido. La transición a la monarquía constitucional guarda precisamente en este aspecto una modificación decisiva que se manifiesta de manera muy característica en la expresión monarquía constitucional, la creciente importancia que adquiere en adelante la noción de constitución, la existencia de una norma que es precisamente la Constitución, según la cual las leyes no pueden ser hechas sino de una cierta manera con la colaboración de la representación hechas, sino de una cierta manera con la colaboración de la representación nacional. El hecho de que esta norma no pueda ser modificada tan simplemente como las otras normas generales, las leyes, es decir, la existencia al lado de la forma legal ordinaria de una forma especial más complicada. La forma constitucional, mayoría calificada, votación múltiple, asamblea constituyente especial, son hechos que explican el desplazamiento del poder decisorio en la monarquía constitucional. Podría, pues, pensarse en la monarquía constitucional debería ser un campo propicio para la afirmación enérgica del problema de la constitucionalidad de las leyes y por tanto de las garantías de la Constitución. Sin embargo, es exactamente lo contrario lo que ha tenido lugar. En efecto, la doctrina constitucional ha encubierto el nuevo estado de las cosas que resulta peligroso para el poder del monarca. En oposición con la realidad constitucional, la doctrina constitucional representa al monarca como el único factor o al menos el verdadero de la legislación, declarando que la ley es la expresión de su sola voluntad y que la función del Parlamento se reduce a una adhesión más o menos necesaria, secundaria, no esencial. De ahí que su famosa tesis del principio monárquico, que no se deduce de la Constitución, sino que, por así decirlo, se encuentra inserto desde fuera para interpretar la Constitución en un sentido político determinado o más exactamente para deformar el derecho positivo con la ayuda de una ideología que le es extraña. De ahí también la famosa distinción entre la obligatoriedad de la ley que emana solo del monarca y el contenido de la ley convenido entre el monarca y la representación nacional. Este método da por resultado que no se considere una imperfección técnica de la Constitución, sino como su sentido profundo, que una ley deba ser considerada válida con tal que haya sido publicada en el Bulletin des Lois con la firma del monarca, sin considerar el hecho de que las prescripciones relativas a su adopción por el Parlamento hayan sido seguidas o no. En esta forma se deduce prácticamente
En esta forma se reduce prácticamente a nada, al menos teóricamente, el progreso capital que va de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional. Y en particular con respecto al problema de la constitucionalidad de las leyes y de sus garantías, la inconstitucionalidad de una ley afirmada por el monarca y a fortiori su anulación, absolutamente no pueden en este contexto aparecer a la conciencia jurídica con cuestiones de interés. Además, la doctrina constitucionalista, apoyándose aún menos en el texto de la Constitución, reivindica para el monarca no solamente la sanción de los textos de ley, sino además con ella y en ella la exclusiva promulgación de las leyes, firmando el texto votado por el Parlamento. Firmando el texto votado por el Parlamento, el monarca debe certificar la constitucionalidad de la confección de la ley. Existiría así, según esta doctrina, una cierta garantía, al menos respecto a una parte del procedimiento legislativo, pero es justamente la instancia que debería ser controlada la que posee la función de control. Sin duda, el refrendo ministerial vincula una responsabilidad al acto del monarca, pero la responsabilidad ministerial está desprovista de interés práctico en la monarquía constitucional en la medida cuando se trata de vicios en el procedimiento legislativo que incumbe al Parlamento, puesto que es el mismo Parlamento el que la pone en práctica. En la actualidad, la teoría todavía muy admitida y difundida con la ayuda de los más diversos argumentos de que es necesario retirarle a los órganos de aplicación del derecho todo examen de la constitucionalidad de las leyes, de que se debe acordar a los tribunales cuando mucho el control de la regularidad de la publicación, de que la constitucionalidad en la confección de las leyes se encuentra suficientemente garantizada por el poder de promulgación del jefe del Estado. Y la consagración de estas opiniones políticas, incluso en las constituciones de la República y actuales, no son debidas en última instancia, y la consagración de estas opiniones políticas, incluso en las constituciones de las repúblicas actuales, no son debidas en última instancia a la doctrina de la monarquía constitucional, cuyas ideas han influido más o menos conscientemente en la organización de las democracias modernas. Aquí hacemos una pausa para descanso y continuamos con la noción de constitución, que será el próximo título.